América Latina, el Caribe, España y Portugal, y Cielo. Cielo es una organización internacional y cada país tiene su organización propia. Acá tenemos Cielo Perú y que también tiene como objetivo visualizar textos completos de revistas que han cumplido los requisitos para estar dentro de esta base de datos. También se cuenta en el país con el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación, denominado Alicia, donde se ha recogido la mayoría de toda la información y toda la producción científica del país y se pueden ahí acceder prácticamente a texto completo de todas estas cuestiones. Todo esto está avalado en el ámbito de la ley por diferentes leyes que hacen que el sector público, todo lo que publique el sector público está obligado a que esté presente, a que una copia vaya a este repositorio de Alicia y en el caso o de investigaciones que han tenido algún fondo público. En el caso de la universidad privada y de la empresa privada, bueno, es algo que lo puede o no lo puede hacer, pero es muy conveniente para las instituciones tenerlo porque es una visibilidad muy grande que le da el estar en este repositorio. Ahora bien, hablando un poco más concreto de lo que venimos acá, es importante porque a veces hablamos de un artículo científico y es necesario tener en cuenta bien cuál es la definición de un artículo científico. Primero que nada, va a ser un informe escrito. Cuando hablamos escrito, ya no es con la concepción esta que estamos pensando tal vez en un papel, escrito en cualquier medio, sea digital o sea impreso y publicado. No se considera un artículo científico hasta que no esté publicado. Usted puede tener una investigación muy buena guardada acá. Eso no es un artículo científico, esos son resultados de su investigación. Para que sean artículos científicos, tiene que estar publicado en una revista y en una revista científica. Ahora bien, por eso le decía que no es un escrito que el autor guarda para sí, es algo que el autor pone a disposición de toda la sociedad, es un informe, primero que nada, que es resultado de una investigación científica. Si es un artículo científico es porque es resultado de una investigación científica. Y además de eso, se va a referir, por lo tanto, a un problema científico. Adelante, por favor. A un problema científico que se ha resuelto o está en vías de solución. Y, por supuesto, estos resultados tienen que ser válidos y tienen que ser fidedignos, realmente, como producto científico como tal. Y, por supuesto, otra cuestión muy importante es que comunica por primera vez un resultado científico. Es decir, cuando usted tiene un artículo no es para hablar de algo que ya se publicó o de algo se dijo, es algo que tiene una primicia, usted tiene el resultado de su trabajo de investigación y lo está presentando a la comunidad científica. Eso es un artículo científico. Por supuesto, viene el dilema entonces de cómo redactar un artículo científico. Todos tenemos resultados de investigación y a veces no lo llevamos a la última fase, que es la fase de producir un artículo científico. Además, hay muchos criterios que dicen que la ciencia que no se publica no existe. Ese es en el mejor sentido, porque si no existe para la comunidad científica, su resultado puede ser muy válido, pero es desconocido por todos. Entonces estamos en el dilema de cómo redactar un artículo científico y vamos muy brevemente a tocar este aspecto. Bueno, para escribir un artículo científico, como es un problema de redacción, primero que tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una redacción precisa. Un artículo científico no es para divagar, a diferencia de otros artículos que pueden ser informativos, que pueden ser publicitarios. El artículo científico es muy concreto, tiene que ser preciso, pero por otra parte tiene que ser claro, exponer claramente sus resultados y breve, porque muchas revistas le dicen, lo que tengo para usted son 8 páginas, y usted tiene que comunicar todo el estado del arte, todo lo que hizo, todos sus resultados, discutirlo y la bibliografía que consultó en esas 8 páginas. Otros te dicen que 12. Es decir, la brevedad también es algo muy intrínseco de la producción científica. Por lo general, esta es la estructura que tienen la mayoría de los artículos: título, autores, resumen y palabras clave, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, reconocimientos y bibliografía. Es decir, no todos tienen esto porque en dependencia que sea un artículo, por ejemplo, de discusión, que sea un artículo, pero por lo general casi todos van a tener alguna de estas partes.
Este es un ejemplo de un artículo científico donde usted ve, este es un artículo publicado en Cielo, por ejemplo, donde usted ve la revista, el volumen, el número, la fecha, las páginas, el título en español, los autores, su filiación, la dirección electrónica, el resumen en español, las palabras claves en español, el título en inglés, el resumen en inglés, las palabras claves en inglés y la base de datos donde esté indexado. Cada vez que ustedes abren una revista, si esa revista está indexada en alguna base de datos, va a aparecer en algún lugar en qué base de datos está indexado. Ahora bien, estamos hablando aquí de indexado, etcétera, son conceptos que también vamos a refrescar acá, viendo un poco entonces las principales secciones que tiene un artículo científico. El título. El título, ¿qué características deben? El título tiene que ser corto, tiene que ser conciso y claro. Muchas revistas le dicen título de no más de 12 palabras. Y a veces me dicen, bueno, ¿y cómo voy a llevar? Sí, siempre es posible su título llevarlo a 12 palabras, llevarlo a 8 palabras, las que le pidan. Solo es un problema de síntesis. Va a tener entonces, los títulos pueden ser indicativos o pueden ser informativos. Miren qué bien, qué rápido cambia un título de una moneda para otro. Incidencia de los precios del petróleo en la economía peruana. Ese es indicativo. Está hablando sobre un tema. Sin embargo, si usted dice alta incidencia de los precios del petróleo, ya usted está dando una información en el título, que hay una alta incidencia de los precios del petróleo. Entonces ya no es indicativo, ya es informativo. Ya el título está dando una información determinada. Bueno, por lo tanto, entonces, la importancia más grande que tiene el título es dar a conocer el artículo y brindar una idea de qué se trata. Cuando usted lee el título, se encuentra el título, tiene que tener una idea. El título tiene que ser muy claro para darle una idea rápidamente de qué trata. Ahora bien, los autores, bueno, por supuesto, son las personas que han trabajado en el artículo. No es el jefe del departamento, no es el jefe de grupo, son las personas que han trabajado y han tenido una participación efectiva en el artículo. Y el orden en que aparece es el orden de contribución de cada uno de los investigadores, de los profesores, a esa investigación. Esa es la cuestión que vamos a tener con los autores y, por supuesto, entonces, la importancia muy grande es dar a conocer estos autores, el trabajo que han realizado, los resultados que han obtenido. El resumen y palabras clave es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque muchas bases de datos, lo primero que indicen es el resumen. Y lo que muchas personas se lee, a veces lo que muchos nosotros nos leemos, es el resumen de algo. Si nos interesa el resumen, vamos a buscar el artículo completo. Si el resumen no nos interesó, para nada vamos a leernos. Por eso el resumen es súper importante y nos debe aportar información, nos debe aportar las conclusiones que están ahí, pero ojo con el resumen. A veces en el resumen aparecen y en las conclusiones que vamos a ver, aparecen información que usted no discutió en el texto. Y entonces no, el resumen es de ese texto que usted tiene y las conclusiones son de esa información que usted dio. Los autores, cada día más las revistas están poniendo tope al número de autores. Hay revistas que te dicen que no más de 4 autores, hay revistas que llegan a 6, raramente admiten más de 6 autores en estos momentos. La introducción, como la palabra lo dice, adelante, como la palabra lo dice, introduce. Lo introduce usted en el artículo, le dice con qué y para qué ha desarrollado ese artículo y algo interesante que nunca se debe dejar de poner en la introducción es discutir aquellos aspectos del estado del arte que no han quedado claros y sobre los que usted está trabajando. Eso justifica la existencia de su trabajo. No, en la bibliografía existe esto, se ha desarrollado todo, pero mira, en esta parte no se ha quedado claro eso y mi trabajo tiene como objetivo profundizar en esta cuestión, que muchas veces no se trata en la introducción. Y, por supuesto, entonces, la importancia más grande es exponer el problema que se pretende abordar en el artículo. Materiales y métodos. Bueno, aquí lo que vamos a presentar son los materiales que hemos utilizado, materiales de todo tipo, depende de la investigación. Material es un mapa, material es una base de datos, material es una colección de revistas, materiales son documentos en un archivo, lo que usted utilizó como material y la metodología que usted aplicó, en el sentido genérico de los tipos de metodología que existen y metodologías concretas de su especialidad. Es decir, ahí va a decir cómo lo hizo.
sin poner ningún resultado. Solamente decir cómo lo hizo todo. Y si tiene un trabajo experimental, tiene que ser muy cuidadoso, porque usted tiene que decir ahí cómo hizo todo el experimento para que haya réplica, para que otro investigador, si quiere comprobarlo, pueda repetir ese experimento. Es la validez que tiene la metodología y los materiales. Y los resultados. Bueno, aquí digamos en un buen castellano que este es el pollo del arroz con pollo. Los resultados, sus resultados de investigación. Aquello que usted obtuvo, aquello de lo cual la persona que más sabe en el mundo en ese momento es usted. Esos fueron los resultados que usted obtuvo y de sus resultados no hay nadie en el mundo que sepa más que usted. Porque usted lo investigó, usted lo midió, usted lo encuestó, etcétera. Esos son sus resultados. Y no se conocerán hasta tanto usted no los publique. Y, por supuesto, entonces, la mayor importancia de los resultados es dar a conocer los resultados de los autores. ¿Qué han hecho? ¿Qué obtuvieron? Y, ojo, que a veces es importante los resultados válidos o no válidos, tienen la misma validez y valga la redundancia en la ciencia. Usted, su hipótesis era de partida, era probar algo y al final se demuestra que no existe ninguna relación. Es un resultado muy válido. Ya no hay que investigar en esa línea. Ya se sabe que no existe una correlación efectiva entre tal cosa. Señores, vámonos a otra cosa. Ese es un resultado. A veces no queremos poner los resultados negativos o tratamos de opagarlo. No, lo que no nos dio en la investigación es muy importante. Fue fruto de su trabajo también. Y se sabe porque usted lo investigó. Si no lo investigó, nadie sabía que no existía esa correlación o que no hay ese tipo de información. La discusión, muy importante. Una vez que usted presenta los resultados, entonces va a discutir esos resultados. A ver, esos resultados, sus resultados, cómo se contrastan con los resultados existentes. Y ahí donde va a decir, miren, nuestro estudio nos dio valores elevados de tal cosa, mientras que a fulano y a mengano en tal lugar le dan valores medios. Y por entonces tiene que discutir. Nosotros pensamos que nuestros valores elevados estén en función de que los pacientes que tratamos no estaban en ayuna, de lo que estén tratando. Es decir, es muy válida la discusión. Importantísimo discutir los resultados. Es la parte más valiosa y es la parte que más se mira del artículo. Porque es la parte que demuestra que usted domina el tema, que usted trabajó en esa línea, conoce el estado del arte, porque para poder discutirlo hay que conocer el estado del arte. Y entonces, evidentemente, es muy importante la discusión de los resultados. Por último, las conclusiones, que de las conclusiones lo que le quiero decir es que en muchos trabajos las personas piensan que las conclusiones es repetir los resultados. Las conclusiones no son los resultados. Las conclusiones son aquella información que usted sintetiza de esos resultados. No es volver a repetir que obtuvimos no sé qué cosa, no. Es discutir la validez, la importancia que tienen esos resultados. El hecho de haber obtenido tales cuestiones representa la primera aproximación para tal cuestión. No es repetir que tuvimos valores altos en estos 3 grupos, no. Es la síntesis, lo que usted puede destilar, la información más importante que usted puede destilar de sus resultados. Y por último, la bibliografía. Aquí solamente quería diferenciar 2 cosas cuando tenemos bibliografía y cuando tenemos referencias bibliográficas. Depende de lo que nos pida la revista. Bibliografía es todo aquel material que consultamos para hacer el trabajo, mientras que referencias bibliográficas no son más que aquellas citas que aparecen en el texto. Cuando nos piden referencia bibliográfica, solamente le están diciendo lo que usted refirió, aunque haya consultado muchísimo. Depende de lo que le pida la revista. Bueno, aquí le trato de sintetizar. Yo también estoy contra el tiempo. Lo que tengo son 50 minutos para un tema tan amplio, por eso estoy tratando de darle un paso bastante acelerado a esto. Los pasos fundamentales en la preparación de un artículo, yo he tratado de sintetizar un poco toda una serie de autores que brindan algunas ideas al respecto. Prepare una tabla donde relacione objetivos, métodos empleados, materiales y resultados. Una tabla donde usted vaya poniendo la relación. Si tengo tal objetivo lo voy a vencer utilizando tal método, y de tal método obtuve tal resultado, y de tal resultado voy a tener tal conclusión. Eso es una primera guía que le va a favorecer muchísimo para escribir todo el artículo, e incluso para cualquier investigación. Después, prepare una primera versión del manuscrito, donde presente los métodos empleados, ¿ya? Presente los materiales y presente los resultados. Ahora bien, aquí hay un problema del huevo o la gallina.
cuando vamos a preparar un artículo, ya tenemos que estar pensando a qué revista lo vamos a enviar. ¿Por qué? Porque las revistas tienen sus exigencias, tienen sus cuestiones, y entonces cuando empecemos a preparar un artículo, ya tenemos que tener ese perfil, tenemos que habernos estudiado la revista, tenemos que haber visto cuáles son las normas de la revista, qué cosa es lo que publica la revista, tenemos que habernos leído unos cuantos artículos de esa revista, etcétera, etcétera. Y entonces después viene, si son varios autores, lo más recomendable es que cada uno, después que se cree esa primera versión, haga su revisión independiente. Y después se reúnan. Oye, mañana vamos a vernos para lo del artículo. Y cada cual trae debajo del brazo lo que pensó sobre el artículo. Mira, pensamos que aquí no profundizamos en esto. Además, cada cual tiene a veces una fortaleza en cada una de las partes. Este trabaja más la parte experimental, el otro fue el que nos ayudó con el procesamiento estadístico. Y cada cual desde su perfil va a tratar de perfilar lo mejor posible el artículo. Después que tenemos esta primera versión del manuscrito, que todavía no nos hemos ceñido a las normas, sino estamos trabajando en el espíritu de las normas, entonces sí vamos a redactar un artículo, ese que tenemos ya preparado, siguiendo las normas pie y juntilla. Las tablas son aquí, los números son arábicos, los títulos son arriba, con letra tal, todo. Y vamos a repetir entonces el proceso de revisión con ese artículo ya bastante perfilado, otra vez. Cada cual se lo lee, lo revisa. Sí, el parto de un artículo es un parto casi de 10 meses, no de 9 meses, es de 10 meses, adelante. Por esto, porque para lograr un buen artículo tenemos que trabajarlo realmente, tenemos que perfilarlo. Ahora bien, ya muchas veces en este periodo es recomendable, si tiene algún colega que sabe de la materia, que usted sabe que fulano es bueno en esto, cosas, vamos a dárselo. Fulano, mire, estamos haciendo un artículo, sería bueno que me lo revisara, que me diera tus consideraciones. Y si sabemos que ese individuo es cuchilla, que es una gente de esas, mejor todavía, de esos que revisa, que lo encuentra todo. Esos son los buenos, esos son los que nos van a ayudar a limpiar de cosas que nos sirve el artículo. Vamos a dárselo a él y después en los agradecimientos lo podemos poner agradecimiento por la revisión del manuscrito en tal lugar, lo podemos reconocer. Es decir, cuando tengamos esa revisión ya hecha, esa variante, entonces preparamos ya la versión final del manuscrito. Decimos, esto es lo que vamos a enviar y volvemos a coger. Casi todas las revistas tienen un checklist, es decir, una lista, diga, antes de usted enviarlo, chequee que cumpla con esto, se sientan todos los autores y vuelven otra vez. Y a veces le encontramos cosas, porque son muchos detallitos. Mira, se nos fue aquí una bibliografía. No citamos esta biografía, o está mal citada. Hoy dice que es la norma APA y la estamos poniendo en Vancouver. Ajá. Entonces, esa última, antes de enviarse a esa revista, que ahora vamos a ver que ya hemos hecho un proceso de selección de la revista idónea para el material que tenemos en la mano. Bueno, ya redacté el artículo y ahora hay que publicarlo. ¿Y dónde lo publico? Y usted tenía una idea, lo puedo mandar aquí, lo puedo mandar acá. Bueno, vamos a ver. Y para ahí entonces vamos a abordar rápidamente algunos conceptos que son muy importantes. Hablamos por ahí que es una publicación periódica, porque después cuando ustedes le mandan a llenar sus papeles para una acreditación o para una evaluación, le dicen, tiene que tener artículos en revistas de publicación periódica. ¿Qué es una publicación periódica? Bueno, como la palabra lo dice, es una producción colectiva porque va a haber información, artículos de varias personas y además de eso, como la palabra dice, es periódica, se edita con una cierta periodicidad, sale una vez al año, 2 veces al año, trimestral, cuatrimestral. Hay una periodicidad que es la que le da ese nombre. Por lo general, ¿cuáles son las publicaciones periódicas? Las revistas, los diarios son publicaciones periódicas, los que no son científicos, los anuarios, las memorias, los boletines, todas estas cuestiones son publicaciones científicas. Y dentro de esas publicaciones periódicas, las revistas son las encargadas de publicar el 80% de toda la información científica que se produce en el mundo. Son las revistas de este tipo. Ahora bien, tenemos muchos tipos de revistas, pero nosotros si queremos publicar un artículo científico lo tenemos que publicar en una revista científica. ¿Y qué son las revistas científicas? Bueno, primero que nada son una publicación periódica. Todas las revistas científicas son periódicas, no aparecen una sola vez, porque no es una revista científica, es una publicación aislada. Son periódicas, publican artículos científicos o información de actualidad en ciencia y técnica. Ese es el concepto, por ejemplo, de la American Library Association, o es una publicación en serie
que trata generalmente, uno, más materias específicas y contiene información general o información científica. Esa es digamos, la ISO, es el concepto que da la ISO. Y ya sabiendo que es periódica y que es científica, entonces nos dicen, pero además de eso, estamos buscando que tu publicación sea en una revista indizada. Indizada, a veces es lo mismo que indexada. Indizada es el término en español castizo, y indexada viene del inglés, pero también está, es decir, es lo mismo. Que a veces los muchachos me preguntan, ¿es en una publicación indexada o indexada? No es la misma, es la misma publicación. Entonces, ¿qué es una publicación indexada? Bueno, es una publicación periódica de investigación que demuestra una alta calidad y que por lo tanto ha sido listada en una de las grandes bases de datos de consulta que hay en el mundo, que pueden tener carácter regional, pueden tener carácter mundial, etc. Por eso son indizadas, porque están en alguna base de datos bibliográfica mundial. Ese es el hecho, no es porque tengan ISSN, porque a veces se confunde con eso, no. Eso es porque los ISSN lo tienen porque son periódicas y están en un registro de publicaciones periódicas, que es lo que da el ISSN o el ISBN para los libros. Ahora, revistas científicas alojadas en bases de datos de acceso abierto. ¿Qué son las bases de datos de acceso abierto? Son toda una serie de bases de datos que tienen revistas científicas y que usted puede consultarlas libremente y puede bajar de ahí lo que usted quiera sin pagar un centavo. Cada día se imponen más las bases de datos de estas bases abiertas. Ahí va a tener entonces la DOJA, la ERI, la Education Line, la Biomedic Center, la PLOS, Redalit, Cielo, que son bases muy importantes para nosotros acá en Latinoamérica, la Design Direct, la Annual Review, la Oxford University Press, la EC Publication, la Nature Publishing, la Springer, que es una publicación muy importante en el mundo, está en estos momentos en acceso abierto, la Science y la I. Esas son las más importantes bases en abierto. Ahora viene el señor Scopus. Todo el mundo habla a veces y cada vez exigen más que la gente tenga publicaciones en Scopus. ¿Y qué es Scopus? Bueno, primero que nada, Scopus es la base de datos más grande que indexa revistas científicas en el mundo. ¿Qué ha pasado con él? Que además de indexarla, ya da una serie de productos agregados, es decir, le da a usted los índices de cita, es decir, publica toda una serie de índices por los cuales se está midiendo la ciencia en estos momentos. Bueno, ¿qué contiene Scopus? Más de 60 millones de registros, más de 21.500 revistas arbitradas, pero ojo con Scopus, de las cuales solo 4.200 son acceso abierto. La mayoría de las revistas de Scopus y de base de Scopus hay que pagar. Es decir, su institución ha tenido que pagar esa base de datos en algún momento para poder accesarla. Adelante. Libros, lo que tiene es una barbaridad. El contenido de Scopus, ¿cuál es fundamentalmente? ¿Qué predomina en Scopus? Las ciencias de la salud. Lo que más se publica en el mundo es ciencias de la salud. Cuando usted revisa las publicaciones científicas en el mundo, los que más publican es la ciencia de la salud. Después, las ciencias físicas, le siguen las ciencias sociales y las ciencias biológicas. Los demás son pequeños aspectos de ahí realmente. Bueno, las métricas de la revista, hay muchas métricas de la revista. Indicadores que le dicen a usted cuántas veces se cita esa revista, etc. Hay muchos que no podemos detenernos en esto porque evidentemente es un campo extremadamente amplio y complejo. Solamente aquí le estoy poniendo algunos de los índices que se utilizan. Está muy de moda en la actualidad el índice H. Hoy en día ya en las instituciones de prestigio, cuando usted presenta un currículo, tiene que decir cuál es su índice H. ¿Y qué cosa es el índice H? Que por ahí las publicaciones lo explican de una forma tan difícil como a veces los médicos nos dan un diagnóstico que no entendemos nada. Yo voy a tratar de que en el español ustedes entiendan qué es el índice H. Bueno, si usted tiene un factor H5, ¿qué significa eso? Significa que usted tiene publicadas 5 publicaciones, al menos 5 publicaciones, que han sido citadas al menos 5 veces cada una en estas grandes bases de datos. Eso es lo que significa únicamente el índice H. Entonces se podrán imaginar que cuando hablamos de investigadores que tienen un índice H de 50,
es porque tienen al menos 50 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto que ellos, cada uno de ellos se ha citado al menos 50 veces. Me parece que así se comprende mejor. Hay otras fórmulas y cosas que pone que lo... Y entonces, ¿cómo se calcula? Muy fácilmente. Usted coge sus publicaciones, todas de esa persona, coge cada uno de los artículos. El primer artículo, ¿cuántas citas tiene? El segundo, ¿cuántas citas tiene? El tercero, ¿cuántas tiene? Y cuando usted encuentre que el número ordinal, es decir, el número que le corresponde acá, es menor que el número de citas, ahí paró. Y el número ordinal de arriba es el índice H. Por ejemplo, aquí tenemos, este investigador tiene un primer artículo que se ha citado 19 veces, un segundo artículo que se ha citado 8 veces, un tercer artículo que se ha citado 7, un cuarto que se ha citado 5, pero ya cuando llegas al quinto artículo se ha citado 6. Perfecto. Cuando llegas al sexto artículo, ya el sexto artículo se ha citado menos veces que el número ordinario que él tiene. Y entonces el número H es el número de arriba. Que entonces, ¿qué dice? Que ese investigador tiene 5 artículos que al menos se han citado más de 5 veces. Ahí lo tienen. 5 artículos que se han citado más de 5 veces. ¿Vieron qué fácil es realmente? Y realmente a veces se complica muchísimo cuando usted lee para entender qué cosa es el índice H. Estos son toda una serie de índices que se calculan para la revista. Los índices se calculan para la revista, se calculan para los artículos y se calculan para los investigadores. El factor de impacto, que es uno de los que más se maneja, le traigo esta cuestión. ¿Cómo se calcula el factor de impacto? Bueno, muy fácilmente. Usted, el número de citas recibidas en el 2016 por los trabajos publicados en el 2004 y en el 2005. Es decir, se coge, estamos en el 2006, si yo quiero saber qué factor de impacto tiene un artículo o qué factor de impacto tiene una revista, pues nada, me voy a los 2 años anteriores y miro la cantidad de citas que tiene. Y la división del número de citas recibidas en el 2006 por los trabajos publicados en el 2004 y 2005, entre el número de trabajos totales publicados entre 2004 y 2006, ese es el factor de impacto. Y le dice usted que es una función de cuántas veces ha sido citado su artículo en los últimos 2 años. Ojo, citado su artículo en revistas que están en estas bases de datos de impacto, no en cualquier otra revista. Porque aquí es donde están, esas revistas automáticamente se registran todos los índices y por eso se pueden hacer esos estudios. No sé qué tiempo me queda. Aquí, como ven, esta es la función de cómo se calcula. Este es el índice de cita. El índice de cita se hace en vez de con una ventana de 2 años adelante, con una ventana de 3. Estamos en el 2015 y vas 2014, 2012 y 2013 y se calcula el índice de cita. Ahora bien, dentro de esa base de Scopus, ¿cómo están las universidades peruanas publicando? Esta es la información del 2015. Vean que la Universidad Peruana Cayetano Heredia, San Marcos y la Católica son los únicos que tienen más de 200 artículos en Scopus, cerrando el año 2015. Después hay un grupo de universidades, a partir de la de Ciencias Aplicadas, la Científica del Sur y la Nacional de Ingeniería, que se mueven entre 50 y 100 algo. Y después un grupo menor, donde ya va decayendo, hasta que ya son muy pocos los artículos que se publican en Perú. Realmente, Perú en Latinoamérica es uno de los países con menos índices de publicación científica realmente, y con menos artículos publicados en estas bases de datos de importancia. Por eso hay que prestarle atención a eso. Bien, aquí y ahora resumiendo, el proceso de selección de una revista, ¿dónde voy a publicar? Bueno, lo primero que tenemos que ver es seleccionar la revista que voy a... Bueno, ¿es arbitrada? Por supuesto, al menos tiene que ser arbitrada. Es decir, ustedes saben qué cosa es arbitrada, hay pares de revisores que a ciegas revisan el artículo, etc. Bueno, ¿es indizada? ¿Es indizada en bases de datos regionales? ¿Es indizada en bases de datos globales, Scopus? Es decir, para usted definir dónde va, usted tiene que estar muy claro del material que tiene en la mano. Tengo un resultado en la mano, un resultado potente, contundente, un resultado científico bueno, me puedo lanzar a alguna revista de esta más arriba. Lo que tengo es un resultado de nota, tengo que irme un poco a las revistas no de tanto impacto. Es decir, tiene que usted valorar lo que tiene en la mano para ver dónde puede. La otra cuestión, hay que leer
detenidamente la cobertura temática de la revista. Usted tiene que ver, bueno, esta revista, voy a publicar aquí. ¿Y qué publica? Leerse los últimos años, ¿qué ha publicado? ¿Sobre qué publica? Publica sobre esto. Mira, hay tantos artículos de este tipo, hay tantos mi artículo se parece a este tipo de artículo que se publica acá. Ah, bueno, se parece. Es interesante que el artículo se parezca, pero no vaya a la revista con un artículo muy similar al que está ahí, porque el editor le va a decir, ya ese artículo no me interesa porque como ese ya yo tengo publicado. Es decir, si bien hay que ver que se parezcan, el artículo de usted tiene que diferenciarse del resto. Para que para el editor sea algo subjetivo. Bien, compruebe qué tipos de trabajos se publican. Una vez seleccionada la revista, estudie al detalle las normas editoriales. Es importantísimo estudiarse las normas editoriales. ¿Por qué? Porque cuando usted manda a una revista, el primero que la recibe son los editores. Y el trabajo de los editores, primero, le digo porque yo soy editor de revista, es revisarla. Si no cumple con las normas formales de la revista, no sigo ni leyéndola. Inmediatamente se le vira y se le dice, su revista no cumple con las normas de la revista. Porque si usted no es capaz de que yo le estoy dando las normas y usted no es capaz de ponerle en esas normas, pues por favor, lo que debe estar dentro debe ser un churro. Es decir, es importantísimo aplicar las normas ahí. A todo, que no le cojan un fallo en las normas, que en eso no tienen por qué cogerle un fallo porque se lo están diciendo. Es un examen que le están dando la respuesta. Pues vamos entonces a poner bien la respuesta. La segunda cuestión es, cuando ya tengamos el artículo listo para enviarlo, hay revistas, adelante, ¿por qué están afuera? Esto es como la iglesia o el bus, está abierto siempre. Y ahora bien, hay revistas que le exigen a usted enviar junto con el artículo un cover letter. El cover letter es como una carta de presentación, donde usted le dice al editor, mire, yo estoy mandando este artículo acá porque creo que es importante por esto, aquí yo he descubierto el agua tibia y es lo mejor que hay. Por esto y usted trata de convencer al editor de que su revista es al menos meritoria, de que se tenga en cuenta, de que se revise. Hay revistas que te lo exigen. Pero yo recomiendo, y da mucho eso, enviarlas a todas, aunque no le exijan, aunque no lo piden. Usted mande su cover letter. Y además en ese cover letter le asegura que esos resultados son originales, que no han sido enviados a ninguna revista. Todo eso se lo pone. Ese es un impacto. Cuando uno es editor y recibe una buena cover letter, le dice, no, esta persona no está mandando esto por gusto. Es decir, convence. Y después hay que mantenerse al tanto del proceso de revisión. Usted la manda y comienza entonces el intercambio de usted con los editores. En ese proceso de edición le voy a recomendar algunas cosas. Cuando el editor le escriba, él se puede mandar todo lo que quiera, pero cuando él le escriba, respondan inmediatamente. Eso es una estrategia buena. No es que me mandaron las cosas a la revista ahí, voy a ver cuándo puedo revisar. No. Esa es prioridad de usted, revisar, y si le dice tal duda de algo, tal cosa, y si arreglar tal algo, rápido. Para que vea que hay interés en presentar la revista, en presentar el artículo. Otra cuestión, hay que ser respetuoso y autocrítico. El editor nos puede estar diciendo horrores de nuestro artículo. Hay que tener gran ecuanimidad y responder. Y hay que ser autocríticos. Si lo que nos está diciendo es verdad y nos dimos cuenta que nos equivocamos, efectivamente nos equivocamos, pero realmente no es así. Es así. Y le estoy enviando entonces la tabla bien hecha, donde sí suman bien los porcientos, donde sí suman tal cosa. Es decir, esa es la idea. Usted tiene que establecer la mayor cordialidad con ese editor, porque ese editor lo tiene en la mano, y si no le gusta le dice, ya, no la sigo viendo, esa es su revista. Usted tratando de entrar a su casa, y él no está obligado a dejarlo entrar. Y la otra cuestión, eso, cambie o arregle todo lo que sea posible. Hay cosas que usted dice, yo no arreglaría esto, me parece, pero le incide en su resultado, le cambia algo en su resultado. Si se lo están mandando a cambiar y lo puede cambiar, cámbielo. Cámbielo. Si eso no demerita en nada el artículo, si no le cambia el sentido, cámbielo. Y por último, si al final es rechazado, usted envió una buena revista y al final, en la tercera de eso, le dice que no, o es rechazado, pues nada, no pierda el ánimo. Realmente usted tiene en su mano su resultado científico y con los arreglos que le han mandado a hacer, que se lo han mandado a hacer gente muy preparada, haga los arreglos y mándelo a otra revista. Tal vez otra revista de un poquito de menos categoría, que entonces va a pasar mejor. Ya una serie de personas muy preparadas le han hecho el favor, tómelo así, le han hecho el favor de revisárselo. No se ponga bravo.
Es importante eso, la revista. Esa es la naturaleza del curso y veremos entonces ya cuándo lo instrumentemos por acá. Bueno, muchas gracias por la atención.